Usted sabe que estamos pasando por el problema más de la historia de la iglesia más delicado. Usted dirá, Manuel, pero esto, ¿cómo es así? Sí, estamos pasando los tiempos más delicados. Los tiempos donde ya Jesús dijo que se levantarán falsos profetas en estos últimos tiempos. Yo me asombro cuando veo, por ejemplo, en los medios de comunicación, los medios nuestros propios, de nuestro propio WhatsApp, todo el mundo mandando mensaje, y gloria a Dios, y amén, y esto y lo otro. Y yo me digo, y la misma persona que está diciendo una cosa, esa misma se contradice. Y todo el mundo, amén, gloria a Dios. Yo no entiendo la iglesia del Señor. Hermano, yo me siento responsable de ustedes. Yo no sé en dónde yo estoy fallando, dónde usted está fallando, pero yo trato de remediar lo mío para poder, yo, como que dice, responder a mi Dios, al llamado que Dios me ha dado. Yo sé que no es fácil. No es fácil que hoy en día la iglesia realmente dé toda la gloria y toda la honra a su verdadero Dios, a su único verdadero Dios. Es difícil que hoy en día un hombre nos robe de la gloria de Dios. Se apresura a decir santo, pero estáis conscientes de lo que estáis diciendo. Yo me asombro cuando leo esta canción, me tocaba tanto el corazón cuando la estaba leyendo, ¿no? Al rey Osana. Qué linda, qué canción más linda. Y qué bonita la cantamos todo, ¿verdad? Pero ¿cuánto la vivimos? ¿Cuánto hemos entendido el mensaje del Señor? Mira, el Señor no. El Señor en su palabra nunca dice que tengamos cuidado, no, por ejemplo, al que no oremos o al que no tengamos fe. Dice que su pueblo perece por falta de conocimiento, no por falta de fe, no por falta de oración, sino falta de conocimiento. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos que no seamos loritos, repitiendo cosas, nada más que por decir porque quedan bonitos y qué bonita la música, preciosa la música. La inventó Dios, no la inventó el hombre la música. El hombre la desvirtúa, el diablo también. Pero nosotros, hijos de Dios, no desvirtuemos lo que Dios ha creado. Apoyemos, respaldemos lo que Dios ha hecho. Amén. Para la gloria de Dios. La verdad que son predicaciones. Yo voy a preparar predicaciones con esto, porque es maravilloso. Usted dirá, ¿qué está diciendo el pastor? Al rey Osana, al rey de aleluya. Me ha enseñado su grandeza. ¿Ustedes han visto la grandeza del Señor? ¿Habéis visto realmente la grandeza del Señor? Si ustedes hubiesen visto la grandeza del Señor, caeríamos de rodillas. Caeremos de rodillas. No somos conscientes de lo que es la grandeza del Señor. Él es infinito, no lo podemos imaginar, es imposible. Los cielos no lo pueden contener, dice. He visto su realeza. ¿Dónde hemos visto su realeza? ¿Quién ha venido a mostrar al Padre, al Rey? ¿Quién ha venido a mostrar al Señor de señores, al Creador? Jesús, nuestro Señor. Amén. Él es el que ha venido. Bueno, ¿a cuánto le ha cambiado la tristeza? ¿O siguen tristes? ¿A cuánto siguen tristes? ¿No? ¿A cuánto le ha ungido su cabeza? Ahora, lo más bello, lo más bonito, ¿a cuánto le ha cubrido de su belleza? El Señor está esperando que ustedes sean cubiertos de su belleza, de su grandeza. Y eso no se hace, eso no se consigue aquí en la iglesia como quien dice cantando. Eso se consigue en la presencia con Él. Eso se consigue cuando tú a tú con Él, sin robarle la gloria a Él, donde nadie te ve, ahí donde el Señor te quiere en la intimidad, para que te unja tu cabeza, para que tú experimentes esa grandeza, para que tú seas transformado. Dice la palabra que Moisés fue y vio la presencia del Señor, y era imposible que los hombres vieran a Moisés, no a Dios, a Moisés. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia de Dios. Cuando tú ves un hombre de Dios que realmente ha estado en la presencia de Dios, tú verás que es imposible que tú lo mires a los ojos si tú no estás realmente puro, limpio. Es imposible. Es imposible, pruébenlo, es imposible. Y todos somos pecadores, hermano, yo soy pecador. Yo soy pecador y necesito la gracia de Dios cada día. Amén. Pero en los últimos días, dice Mateo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? En el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Ustedes son escogidos? Pues ten en guardia, porque dice que incluso a los escogidos le va a engañar.
incluso a los escogidos. No se apresuren y dicen amén a las cosas. Amén. Amén. Llegará el día en que realmente nosotros realmente le vamos a dar toda la gloria a Dios. Y ese es el día donde estaremos en su presencia. Donde ya no habrá más medio entre... Ahora, no, por supuesto que existe y Dios nos ha puesto para ser portadores de su palabra. Pero la mirada tiene que estar en Cristo, no en el hombre. No tenemos que seguir a ni un hombre, ni por su belleza, ni por saber hablar, ni por esto, ni por lo otro, porque todos los méritos son de Cristo. A Él sea la gloria. Es muy difícil, como les digo, que el hombre siendo, incluso digo yo bien, siendo usado por Dios. No digo que se use en su propia carne, usado por Dios. No sea un hombre que manipula nada, sino un hombre que realmente anhela y Dios lo ha enviado a hacer su obra. Dice que y lo llenará de toda su gloria, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros lo único que tenemos que rendirle gloria a nuestro Dios. A nuestro Dios, amén. Sí, hermano, llegarán los días que realmente se le dé toda la alabanza y toda la gloria únicamente a nuestro Dios. No al músico, no al no al instrumento, no al lugar, sino a Dios. Y yo anhelo ese día. Yo anhelo ese día donde yo pueda adorar a mi Dios directamente. Usted dice, no puede ser ahora, claro que lo podemos hacer ahora. Pero hay un día donde estaremos en su presencia, donde ya no tendremos que luchar más incluso con nuestra carne, con nuestra situación, con la humanidad que hay aquí. Hermano, es verdad, cuando un hombre sirva a Dios, es difícil que Dios no se lleve toda la gloria y que el hombre le robe un poquito de esa gloria a Dios. Es muy difícil, es muy difícil. Y esto, por más ilustre que sea un hombre, por más ilustre, por más grande que sea ungido por Dios, por los dones que pueda tener, por las funciones que haga este hombre, cuando un hombre o mujer es usado por Dios y que la gracia de Dios, por la gracia de Dios esté levantando iglesias, por 5, 20, 30 iglesias de 100.000 obreros, de 100.000 discípulos, de 100.000 seguidores, 100.000 miembros, como quieran llamarlo. Es difícil que no se le robe la gloria a Dios. Es difícil. Es difícil. Pero hermanos, tengamos siempre presente que toda la gloria únicamente se la merece nuestro Dios. Toda la gloria se la merece nuestro Dios. Nosotros los cristianos evangélicos, entre comillas, si podemos decir, criticamos ciertos organismos que ya por hecho sabemos que tienen estatuas en sus templos, esto, lo otro, de piedra, de lo que sea, de escayola, y decimos, estos son idólatras. Pero yo me puedo dar cuenta que en la misma iglesia evangélica hay más idólatras que en esos organismos. Porque no es un problema de religión, no es un problema de institución, es un problema del hombre, un problema del corazón del hombre. Es un problema del corazón del hombre. Y no caigamos las trampas del enemigo. Hermano, yo me atrevo a decir que hay mucha idolatría en la iglesia evangélica. Mucha idolatría. Falta que tú le hagas un favor a alguien o cualquier cosa, ya no tiene la mirada en Cristo, la tiene en la persona que le está haciendo ese favor. Qué pena, ¿verdad? Pero fíjese lo que dijo Jesús en Lucas 17, versículo 10. Dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís, siervo, ¿qué? Inútil somos. Por lo que debemos hacer, bueno, algunos, otros no llegan. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios, a Él sea la gloria. Ahora, yo le hago pregunta. ¿Cuántos de los aquí presentes ya hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Cuántos de los aquí presentes ya han hecho todo lo que Dios nos ha mandado hacer? Todo lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuántos de aquí presentes lo ha hecho ya? Ni uno. O sea que ni uno, ni a siervo inútil servimos todavía. Ni hemos llegado todavía a siervo inútil. Aún no somos ni siervo inútil, porque cuando lo lleguemos a hacer, entonces seremos inútil. Porque hemos hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Y eso nos cuesta entenderlo. Amén. Nosotros somos todos aprendices. Aprendices en los caminos del Señor, para que Dios haga su obra perfecta en nosotros, la perfección en nosotros. Amén. A esa es la gloria. Nosotros realmente vivimos en unos tiempos definitivamente peligrosos. El engaño espiritual, hablando del mundo espiritual, dentro de las congregaciones, está alcanzando un límite donde nunca antes se haya visto anteriormente. Es increíble por los medios de comunicación que hay.
Pero yo les exhorto y les diré y les daré a saciedad ese versículo ese pasaje de Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? ¿Qué dice Oseas 4:6? No, lo tienen que saber de memoria. Ya lo he dicho 100,000 veces aquí. ¿Qué dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No perece por falta de oración. No perece por falta de conocimiento. No es falta de fe, hermanos, lo que necesitamos. Necesitamos conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios, no conocer la palabra sin nada más y repetirla, sino conocerlo quiere decir ser hacedor de esa su palabra. Vivir lo que yo enseño, lo que el Señor enseña. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando ves que te reprende, yo ato. ¿Usted había escuchado alguna vez Jesús decir yo ato? Dímelo. ¿Había escuchado alguna vez decir Jesús yo ato? No. Porque no atamos con la boca diciendo cosas. Y uno ata al enemigo haciendo cosas. Tú atas al enemigo con el poder de haber estado en la presencia de Dios. Donde tú estás en la presencia de Dios, tú vas, el enemigo huye. El enemigo no tiene autoridad, no tiene poder para estar donde tú estás. Si está con la cabeza agachada. Te lo digo yo, te lo garantizo yo. Está con la cabeza agachada. Es imposible que tú estés en la presencia de Dios y que tú vayas al enemigo y el enemigo esté contigo riendo. Es imposible, es imposible. Es imposible, te tiene que poner una cara de asco, pero no te va a mirar con agrado. Y eso es una de las señales. Hermano, los falsos profetas se están extendiendo como mosca entre basura y porquería y todo cadáver de composición, como podemos ver en la realidad, ¿no? Y eso es lo que dice Jesús en Mateo 24:11, dice, y muchos falsos profetas se levantaron y engañarán, ¿a qué? A muchos, aún a los elegidos, aún a los elegidos. Y no solamente en las congregaciones está el peligro. Yo me asombro cuando veo, como le digo, cuando veo el WhatsApp y cuando veo al hermano que dice amén, 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 cuando están diciendo chorradas, tonterías. Como esta semana, miren los anuncios. Mira, hay una cosa que es tremenda. La gente sabe quién son su pastor y siguen su pastor. O tú eres pastor, o tú eres oveja. Yo entiendo que no hay que seguir a los hombres, por supuesto, y yo soy el primero que digo que no hay que seguirme a mí, por supuesto. Pero Dios pone a siervos fieles para que le sirvan. Y cuando tú ves un hombre fiel de Dios y tú le puedes cuestionar, incluso corregir, ¿cómo que no? ¿Cuántas veces corrigió Jesús a Pedro? ¿Cuántas veces tuvo que corregirle? ¿Sí o no? Tú no te asustes, yo no me asusto si me corrigen. Yo no me asusto. ¿Por qué? Porque necesito ser corregido también. ¿Por qué? Porque todos necesitamos soltarnos a otros. Todos nos sometemos unos a otros para la gloria de Dios. ¿Cómo nosotros podemos escapar de este desastre? Cabecina, o no, cabecina, no, que está aquí aquí en medio de nosotros. ¿Cómo podemos reconocer nosotros un verdadero profeta de un falso profeta? A uno que dice la verdad, a uno que no dice la verdad. ¿Cómo lo podemos reconocer? Conociendo la palabra, sí, por la palabra. Los frutos hasta incluso se pueden imitar también, digo yo. Por los frutos lo reconoceréis, y es verdad, por los frutos se conocen, pero uno puede, hoy en día, ha llegado la tecnología a falsificar incluso los frutos. Usted mira, eso no está en la palabra, bueno, está bien, ya buscaré un apoyo bíblico si ustedes quieren, pero así lo siento y así lo digo. Y ustedes tienen que elegir, escoger, no escoger, escuchar, no escuchar, aceptar. Porque de eso se trata. Pero yo doy gracias a Dios que tenemos una Biblia, que aún la tenemos. ¿Hay quien tiene Biblia? ¿Quién tiene su Biblia? ¿Quién tiene su Biblia? ¿Quién tiene su Biblia? ¿Quién tiene su Biblia? Igual la tienen en el móvil, no funciona, no el móvil. Bueno. No, yo no estoy en contra de que tengan la Biblia en el móvil, pero no puede ser reemplazado por esta literatura. Es imposible. Necesitamos tener literatura de Dios. Hoy le hablaré de ciertas características para reconocer un falso profeta de un verdadero profeta. ¿Ustedes no tienen necesidad de conocer todos los billetes falsos que hay por el mundo? ¿Ustedes tienen que saber todos los billetes falsos que hay por el mundo? No, ¿verdad?
Cuando el otro día decía en el informativo, cuidado con el 5 euros, cuidado con el 5 euros que también lo falsifican. ¿Lo vieron ustedes en el informativo? ¿Lo vieron en el informativo? ¿Verdad? Usted lo que tiene que conocer es el verdadero billete. Y entonces ya si conoce el verdadero billete ya no tiene miedo al resto. ¿Entienden? Gracias, hermana. Ahí. Cuando uno conoce al verdadero, ya sabe quién no es verdadero. Si quiere aprender a conocer los falsos profetas, debemos conocer la palabra de Dios como Dios manda. Y de acuerdo a la palabra de Dios, voy a citar ciertas características que tiene un verdadero profeta. Y un verdadero profeta de Dios nunca desea tu dinero. ¿Me han oído? Un verdadero profeta de Dios nunca. A mí me viene, yo sé que me dice, usted, por culpa suya yo no tengo bendición. Quien sabe, lo sabe. Quien sabe que me lo ha dicho, lo sabe. Yo no tengo que marcar a nadie. Yo no tengo que avergonzar a nadie. Ni el Espíritu Santo nunca hace eso. Para su enseñanza. Eso que vienen en el nombre del Señor te digo esto y esto y esto. Eso hay que reprenderlo porque el Señor no manda a nadie a afrontar a nadie, a confrontar a nadie. Ni a avergonzar a nadie. El Espíritu Santo te contrista para que tú ahí te arrepientes, sí. Pero no humillando a nadie. Hermano, es difícil, pero es difícil si tú no estás buscando de Dios, si tú no buscas a Dios, si tú no eres conocedor de la palabra de Dios. Estaba diciendo que sí, y es verdad que se me había ido, ahora me he vuelto. Ahora me he vuelto. Que sí, me dice, yo por culpa suya yo no soy bendecido. ¿Por qué? Porque usted no acepta mi dinero. Bueno, últimamente es verdad que bueno, las hermanas a veces me regalan, me ofrendan. Saben que también que tengo muchísimos gastos, que eso no lo gasto yo en mí. Y yo le doy gracias a Dios. Pero mi enseñanza de base por muchísimos años aquí, usted sabe que siempre ha sido ese, no ha sido otro. Y ojo, yo no estoy diciendo que el obrero no es digno de su salario, porque la Biblia lo dice, yo no puedo contradecir la Biblia. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Yo estoy diciendo que cuando aquel profeta va detrás de tu dinero, eso es diferente, ¿vale? Cuando yo predico, yo hago esto, yo hago lo otro, pero sabiendo que tú me tienes que dar. Si no me das, yo no hago. A ese espíritu al que yo digo que no es correcto. ¿Me hago entender? No me malinterprete, ¿vale? Digamos las cosas dentro de todo el contexto. Miremos 3 ejemplos muy claros en lo que la Biblia nos enseña a ese respecto. El primer caso lo tenemos en Eliseo y el leproso Naamán, ¿no? En esta una historia que ustedes conocen todos, ¿verdad? Todo es muy conocida esta historia bíblica, ¿no? Ahí lo pueden ver en Primera de Reyes, capítulo 5, no vamos a profundizar, sino vamos a ver pocas características, que mi deseo sea poder decir muchas, pero vamos a hacer unas poquitas si no logramos hacer todas, pero bueno. Eliseo envió a llamar al siervo Naamán, ¿no? Cuando él se enteró que necesitaba de ser sanado de su lepra. ¿Y qué hizo? Que lo envió a bañarse 7 veces en el río Jordán, ¿verdad? El leproso Naamán, después de haber sido sanado de esa lepra, quiso recompensar con dinero a Eliseo por los beneficios recibidos. Pero este profeta se negó rotundamente. Dijo que no. Él no aceptaba dinero de cualquier presente. Pero lo más extraordinario, ahí si ustedes conocen bien la historia, verá que un criado que se llamaba Jesse, creo que es Jesse, sí, aprovechó la oportunidad del milagro para ir a detrás de Naamán. Y él sí que le iba a pedir dinero. Pero al ser descubierto por Eliseo, fue castigado con la lepra. Y no solamente él, sino toda su familia. Una clara advertencia de que los milagros de Dios no son negociados ni se venden. Amén. Segundo caso, el del apóstol Pedro, no, ahí con el hechicero, ¿se acuerdan ustedes? Simón, registrado ahí, lo pueden ver en la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 9. Simón era un conocido y poderoso hechicero de la ciudad de Samaria. Cuando este mago, él se entera de que a través de Pedro las personas estaban recibiendo al Espíritu Santo, sanidad, etcétera, ¿no? Él ofreció dinero al apóstol ahí para poder él recibir ese poder. Y por recibir ese poder y esa autoridad, ¿verdad? Pero la respuesta del apóstol fue absolutamente cortante
y contundente. Hechos 20, del 20 al 24. Miremos la dura respuesta del apóstol Pedro, ¿no? En Hechos le dijo al hechicero: que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tiene parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Versículo 22. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible que te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Una clara advertencia, hermano, contra los que piden y ofrecen dinero a cambio de beneficios espirituales. Una tercera y más sorprendente caso es el del apóstol Pablo, que en contrario a lo que muchos enseñan hoy en día, él se negaba normalmente, ¿no?, a recibir ayuda económica de las iglesias para no ser una carga, ¿no? En ese momento sabía que no podía ser carga para la iglesia. Él no quería ser de tropiezo para que la iglesia se desarrolle. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 11, vemos que Pablo dejó claro que no quiso recibir ninguna ayuda económica de la iglesia de Corinto. Pues su intento era porque, o sea, su manera de exponerlo era porque no quería ser tropiezo. ¿Por qué? Porque la iglesia se tenía que desarrollar. Es imposible que tú le pongas una carga a una iglesia cuando aún no está desarrollada. Amén. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos más Pablo en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo aquí en nuestra congregación, ¿no? Que los hay, te lo digo yo, que los hay, que se esfuerzan, que trabajan, que nadie les reconoce, que nadie sabe, pero están esforzados ahí trabajando para la gloria de Dios, no para la gloria de ningún hombre, no para agradarme a mí personalmente, porque lo hace de todo corazón, que esté yo o no esté yo, y eso se nota, se ve, y no hace falta que uno recalque, porque Dios sabe quién, y Él no es deudor de nadie, dice el Señor. Dios no es deudor de nadie, amén. Pero Él se negaba a recibir ayuda. En algunas ocasiones podemos ver que Él recibió ayuda, y la recibía, claro, la recibía porque también era necesario, ¿no? Y lo vemos en el ejemplo de la iglesia de Filipo, cuando Él también se vio en una necesidad económica. El punto entonces es que no decimos que una persona que trabaja del Evangelio no deba comer del Evangelio. Yo no estoy diciendo esto y jamás lo he dicho. Yo sé que incluso hay aquí personas que me decían: pastor, pero tú nunca me explicas esto bien. Yo quiero saber eso bien, porque yo quiero saber si eso es un pecado. No es un pecado recibir. ¿Por qué? Porque tú has trabajado para ello y el obrero es digno de su salario. Yo estoy diciendo la motivación del corazón, que es lo malo, que es lo que no agrada a Dios, que es lo que no debemos hacer. Amén. O sea, cuando nosotros somos dignos de trabajar y de tener un salario. De hecho, la última asamblea que tuvimos nosotros, yo les exhorté, les animé para que ustedes estén ofrendando, para que podamos tener obreros que puedan estar trabajando, porque mucha en la mía yo no puedo hacer todo ese trabajo. Es imposible. No es humano. Yo sé que el Señor me dota, me da fuerza, me da vigor, que aunque duerma 3 o 4 horas de noche y Él me da fuerza, yo lo sé, pero eso, Él tiene hijos suyos que se tienen que despertar, que tienen que actuar. Y aquí nadie les priva a nadie de trabajar para la gloria de Dios. Para su gloria ya es otra cosa. Cuando quieren uno hacer cosas ya por su cuenta, es otra cosa. Pero para servir al Señor, aquí nadie está cohibido para servir al Señor. Sino que me lo digan a mí, que lo digan públicamente, yo no tengo problema, porque eso no es verdad. Si lo están diciendo por ahí a espalda mía, son mentiras, unos mentirosos. Pero aquí nadie viene en nombre del Señor. Que vengan en nombre del Señor, estoy diciendo. No estoy diciendo que vengan en su carne. Que quiera servir a Dios no pueda servir al Señor. Cuando nosotros hablamos de verdaderos profetas, hay algo absolutamente necesario para identificar lo correcto. Y nosotros tenemos que hacer esos filtros para impedir que la obra del Señor se dañe. Otra segunda característica de un verdadero profeta es que nunca falla en sus profecías. Cuando dice una profecía, perdónenme. Perdón. Si un profeta habla siempre en nombre de Dios, todas sus palabras y sus profecías siempre se cumplirán. Les he sugerido un libro esta semana, no sé si habéis considerado lo que le estaba sugiriendo, ¿no? De
de leer este libro, un libro que es bueno, un libro que leí yo hace tiempo, lo tengo en mi casa, y como hacía ya años, muchísimos años que lo había leído, lo leí cuando lo imprimieron, no sé cuántos años atrás, y por eso les recomendé, y aún están ahí, hay algunos que me dijeron que sí, que se lo imprimiese yo, y se lo he imprimido ahí para que lo lean. Ahí da muchos ejemplos, muchas enseñanzas que nos puede ser muy útil para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Que no te dejemos guiar por nuestros sentimientos, cosas que son bonitas y buenas. Yo no digo que no, pero nosotros no tenemos ni tenemos que buscar sentirnos bien. Porque yo creo que la mayoría de las veces cuando se está hablando de la verdadera palabra de Dios no nos sentimos bien. ¿Sí o no? Cuando tú vas a un lugar y todo lo que dices es bonito, te sientes muy bien, ten cuidado. Porque algo debe haber encerrado ahí. Algo no estamos entendiendo seguramente. La palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios, bueno, exhorta, ¿no? ¿Y qué es lo que es una exhortación? Un llamado a la atención, ¿no? Entonces, si no, pregúntaselo a nuestra hermana que acaba de decir, es verdad. ¿Cuántas veces no ha sido exhortada desde que está aquí la pobrecita? Para la gloria de Dios. No le digo yo porque la exhortan a veces delante de todo el mundo, cuando, digo yo, se atreven, pero sí es verdad. Pero el que resiste, gloria a Dios, el que resiste es formado. Porque nosotros no tenemos que vivir según los sentimientos, según lo que yo creo, según lo que me agrada, sino lo que la verdad. Y tenemos que estar fundamentados ¿en qué? En la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. El Señor es la verdad. No es un hombre, no una institución, es el Señor. Es el Señor y es el que tenemos que dar cuenta. Amén. Una de las formas de identificar un falso profeta es justamente eso, porque no se cumple lo que dice. Mire Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, del 20 al 22 les leo, dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que irá, ¿qué pasará? Morirá. Y dice, si yo estoy vivo porque nunca he hecho cosas malas. No, eso era otros tiempos. Eso era otros tiempos. Yo me he equivocado mucho, hermano. Yo soy el primero que reconozco. Porque ahí donde está la sabiduría de Dios, donde uno reconoce y pide perdón. Amén. Y eso es lo que nosotros... Bueno, sigamos, me he perdido. Dice, y dijera en tu corazón, conoceremos que Jehová no habló estas palabras si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló. El tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que hay que tener temor a los profetas? ¿Sí o no? ¿Hay que tener temor a los profetas? ¿Cómo que no? ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Dice, a este que tiene esta característica no lo temas, pero a este otro que sí tiene esta característica, cuidado. Cuidado, porque el Señor ha puesto poder en nuestra boca. ¿Usted se atreve que si yo le digo que te ponga a dormir, se te pone a dormir? No te atreves, ¿verdad? ¿Por qué tenés miedo? Esto no es brujería, esto es poder de Dios. Lo demás es tontería, religión, es todo lo que tú quieras. Estamos hablando de otros tiempos, ¿vale? No se asuste, nadie se va a morir aquí. Nadie se va a morir, pero todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Todos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios cuando ya hemos hablado en el nombre de Dios y no ha sido Dios quien nos lo ha dicho. Hermano, solo por si acaso yo les digo esto, ¿no? Este pasaje, no digo que hay que acabar con y golpear a los profetas o a los falsos profetas o aquellos que creamos que no sean profetas, no. Porque nosotros ahora estamos en otros tiempos, estamos en el tiempo de la gracia. Nosotros estamos ahora en otro tipo de gobierno que Dios ha establecido para nosotros. Pero lo cierto es que si un profeta habla en nombre de Dios, todas sus profecías se deben cumplir. Y eso en todos los casos. De lo contrario, la Biblia enseña que, dice la Biblia, no debemos tener temor de Él. O sea, un temor. ¿Nosotros tenemos que temer a Dios? Sí, pero ¿de qué temor tenemos que tener temor a Dios? De reverencia. Entonces, una persona que es un siervo de Dios, que hay que ser, no temerle, yo que te va a hacer daño, pero poner un poquito de respeto.
respeto que no se tiene hoy en día tampoco, ¿verdad? No se tiene respeto a los hombres de Dios. Pero vayamos a la tercera característica. La tercera característica de un verdadero profeta, ¿no? Un profeta siempre que hable en nombre de Dios y nunca debe hablar en su propio corazón o lo que sienta en su corazón. Eso también resulta absolutamente evidente, ¿no? En las Escrituras. Nunca un profeta habló con frases tales como yo pienso, yo estoy sintiendo o a mí me parece. No, cuando tú hablas con Dios tú tienes que hablar con certidumbre de lo que dice, con convicción de lo que dice. Si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por lo que pienso, lo que creo que sea de la palabra, por supuesto, porque decir por lo que yo me imagine yo, pero no basado en la palabra, eso es lo que yo quiero decir, eso no es correcto. Eso no es correcto, tú tienes que decir, así dice el Señor, porque aquí está escrito. Y así dice el Señor. Y cuando tú dices, así dice el Señor, que el Señor respalde su palabra, ya no es mi problema. Si Él me ha dicho que declare su palabra, yo declaro su palabra. Allá Él ahora. Pero Él nunca nos falla, ¿verdad? Él nunca nos falla. Ni nos deja en vergüenza. Ni nos deja en vergüenza. Él siempre cumple su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién ama al Señor? ¿Quién ama al Señor? Mira, así ha dicho el Señor, ¿verdad? Así dice el Jehová de los ejércitos. La Biblia condena fuertemente a los profetas que hablan en su propio corazón. Miremos en Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan, y di a los que profetizan en su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas que insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Veamos Jeremías 23, 16. Jeremías 23, 16. Jeremías 23, 16. Dice, mira cómo advierte, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Amén. Este es uno de los problemas más graves de las iglesias de hoy en día, ¿verdad? Muchos de los llamados profetas hablan de lo que ellos piensan, de lo que sienten, y lo peor es que alimentan sus ovejas con falsas palabras y promesas que han sentido decir de su corazón, cuando lo que debería hacer es preguntar a Dios qué palabra tiene para su pueblo, para que Dios les dé palabra. ¿Cuál es el verdadero mensaje que el pueblo necesita, mi Dios, para darle palabra? Que los quiera escuchar es otra cosa, pero uno tiene una responsabilidad ante Dios que ha de cumplirla. Cada uno debe cumplir su parte. Que Dios nos ayude a que cumplamos la parte que nos corresponde en los momentos que corresponde. ¿Amén? De seguro que Dios hablaría por ellos si ellos realmente se dispusiese a querer escuchar la voz de Dios. Pero muchos de ellos están muy distantes de la voz de Dios. Y si hablan en nombre propio y no hablan en nombre de Dios, entonces eso revela problema sobre el problema. Y esto nos lleva a la otra característica de un verdadero profeta. Un profeta es específico con sus profecías. Yo recibí algunos mensajes donde se me envió, ¿no?, a través de vídeo y vídeo que mandan ahí por WhatsApp, ¿no? Y de personas que son aparentemente proféticos, ¿no? Donde se pretendía anunciar que era exactamente, no sé, ustedes lo habrán visto también, lo habrán recibido seguramente, igual que yo, ¿no? No sé qué disposición habéis tomado ustedes cuando lo recibí, pero sí, no sé si ustedes escucharon el otro día ahí en este mes de abril que había un eclipse tan grande que lo iban a ver ciertos lugares, más bien allí del oeste, no del este, sino de aquel lado incluso del Pacífico, entre Estados Unidos, la costa pacífica de Estados Unidos, un eclipse, y decían que si esto, que si lo otro, y que de ahí, y decían cosas, pero si tú analizas bien todo lo que decían, no decían absolutamente nada. Únicamente querían tener popularidad, tener muchos seguidores en el YouTube,
y más me gusta, pero al final si tú analizabas qué es lo que decía exactamente, nada, no revelaba nada. ¿Y qué aconteció? ¿Qué aconteció? Nada. Únicamente, claro, que sabían que iba a haber un eclipse, había un eclipse, entonces llama la atención, entonces mira qué profecía esto, profecía lo otro. Y se inventaba una cosa, se inventaba otra, pero únicamente para buscar fama, para buscar popularidad. Pero ¿cuánto buscan de Dios de verdad y de corazón? Para que Dios le hable, para que pueda hablar al pueblo de Dios. La verdad, la necesidad del día. A mí me alegra el corazón cuando a veces me vienen a la mente ciertas cosas que estoy buscando de Dios y me vienen cosas y esto. ¿Por qué digo yo esto? Y la digo, no, yo no pretendo ser nada, hermano, pero les digo que eso coincide muchas veces. Y que resulta que después de ese día, cuando yo menos y a veces el día que menos me lo espero, cuando incluso yo creo que he hecho una predicación muy fea, muy mala, viene alguien y me dice, oye, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, y yo le doy gracias al Señor por su vida, porque yo necesitaba esta palabra y efectivamente me dijo esto y esto y esto, y digo, pues dale la gloria a Dios, porque no soy yo, yo no tengo nada que ver en esto. No, pero usted sabía, no, yo no sé nada, pero usted, no, yo no soy adivino yo no soy ningún adivino. Yo le pedí al Señor palabra e incluso yo ciertas cosas no las entendía. Y el Señor sabe lo que necesita cada uno de nosotros aquí. Y esa es la grandeza de nuestro Señor. Que una palabra va a edificar muchas vidas desde un punto distinto y diferente a la necesidad que uno puede tener. Y eso solamente lo hace Dios. Qué lindo cuando uno se deja guiar por Dios. Cuando uno deja que sea Dios que hable. Qué lindo, ¿verdad? Un verdadero profeta será normalmente específico con su profecía, profetizando cosas normalmente que seguramente son improbables, que ninguna otra persona incluso se haya atrevido a decir. Pero lo más importante es que su profecía se cumpla, es que tenga su resultado. ¿Por qué? Porque viene de parte de Dios. Y cuando tú le dices a Dios que te dé una palabra, no hace falta que tú la adornes, no hace falta que tú hagas nada. Hace su efecto por el cual la ha enviado. Hace su sanidad, su liberación, hace lo que tenga que hacer, porque es palabra de Dios. Nosotros somos ¿qué? ¿Instrumento? Inútil. ¿Cómo es útil? Inútil. Bola. Inútil. Somos inútil. Y lo que somos, por la gracia de Dios somos. Amén. No por nuestros méritos. Nosotros finalmente no somos nada. Nosotros que somos loritos, pero lo que pasa es que ese lorito aplicado, ¿no? Que ha aprendido, que ha puesto en práctica. Pero cuando uno es lorito y no ha puesto en práctica, uno se da cuenta. Entonces, uy, lorito todavía la colita. No, y hay que tener cuidado. Un verdadero profeta específico, hermano, con su profecía y profetizando. Miremos 3 casos en la Biblia. Miremos el profeta Jeremías. ¿Cuántos han hecho el libro de Jeremías? ¿Cuántos han examinado hoy del libro de Jeremías? Levante la mano. Levanta la mano. ¿Cuántos han examinado hoy? ¿Quién más? Venga, levanta la mano. Pónganse de pie, pónganse de pie. Pónganse de pie para vergüenza de aquellos que no estudian. Venga, ¿quién se ha examinado hoy? ¿Quién se ha examinado hoy? ¿Quién más? ¿Dónde está el gordizón? ¿Dónde está el gordizón que no se levanta? Venga, levanta, gordo. Levanta. Bueno. ¿Y quién se examinó el jueves? También. Venga, ¿quién se examinó el jueves también? Ah, tú, ¿no? Tú te levantas por el domingo y el jueves, ¿no? Muy bien, gloria a Dios. Venga, levántense también, levántense, venga, levántense. Los que se examinaron el jueves y los que se examinaron hoy. Para la gloria de Dios. ¡Anda! ¿Has visto? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Ahí falta, a mí me falta, me falta la cuenta ahí. Ah, están arriba. Ellos yo no digo que me odian, pero cuando me ven, tiemblan. No me odian, pero pocos amigos hacemos pero es el Señor
Si uno quiere servir al Señor, tiene que conocer al Señor. Tiene que conocer su palabra. Uno dice, es que tengo el poder de Dios el que me llena. Sí, el poder de Dios, pero si tú eres ignorante, tú no vas a ir en una parte. El poder de Dios no te va a poder servir en ese momento. ¿Por qué? Porque tú no estás conectado, tú no tienes conocimiento de Dios. Necesitamos el conocimiento de Dios. Que Dios puede usar hasta un burro. Me usa a mí, imagínate. Algunos se van a enfadar conmigo, pero es cierto. Dios puede usar cualquier cosa. Dice que si nosotros no lavamos las piedras, las lavarán, ¿sí o no? Entonces, ¿qué problema hay? Que si aquí no viene ningún cantante el domingo que viene, no pasa nada. No pasa nada. Traemos unas 4 piedras, ponemos ahí y... Gloria a Dios. Jeremías. Bueno, ya me iba a perder, no me quiero perder. Quería descansar un poquito. Jeremías. ¿Usted sabe lo que sufrió Jeremías? Bueno, ahora diríjanse a aquellos que saben y pregúntele. Ahora, ¿por qué tengo que preguntar? ¿Por qué? Porque esa persona ha estudiado. Porque ha estudiado. Es más que tú, no es que sea más que tú. Sabe más que tú. ¿Me entiendes? Entonces, hermana, ¿qué le pasó a Jeremías? ¿Nos cuenta un poquito? ¿No? Venga, Santa, cuéntanos un poquito, Santa, cuéntanos un poquito la historia de Jeremías. Así en resumen. Un resumen breve, muy breve. No estoy hablando de dinero. En vez de estar en la playa, en vez de estar de fiesta, en la casa del Señor, a comer de la palabra de Dios. Porque los que han estado aquí se han levantado tempranito, han tenido que hacer muchas cosas extra para poder hacer sus tareas en sus casas y todo. Eso es lo que el Señor espera de su pueblo. ¿Por qué? ¿Qué dice Oseas? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es que yo oro. Pues sigue orando. No sé qué estará orando. No sé qué orará si no sabe nada. Cuando uno ora es con la convicción de que el Señor ha dicho, Señor, tú me has prometido esto, Señor. Y tú le reclamas. Tú le reclamas a Dios, tú me has dicho, tú me tienes que dar. Y ahora voy a la calle en el nombre tuyo. No se trata de que tú estés golpeando el pecho que te venga el pan y caiga el pan del cielo. Eso fue en el maná y en el desierto. Pero al Señor no estamos estamos en el desierto. Ahora estamos en el mundo, ¿no? Bueno, depende, entre comillas, vamos a ver qué tipo de mundo estamos. Pero sí tenemos que trabajar ahora. Dice la palabra que el que no trabaje no coma. Entonces no espere que Dios te traiga el bistec a casa. Si no trabaja, esfuérzate. Haz algo. Inútil. Porque aún haciéndolo será siendo inútil. Lo dice la palabra, ahora enfádese con el Señor. Jeremías 29:10. ¿Qué profetizó Jeremías 29:10? Porque así dijo Jehová. Amén. Que después de 70 años, ¿qué sucedería? De la esclavitud del pueblo de Israel, volvería, y exactamente eso ocurrió. Eso es un profeta de Dios. Amén, eso es un profeta de Dios. Vamos ahora a Natán, 2 Samuel 12:11. 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. ¿No? Que al igual que le había dicho con Betsabé, ¿no? Cuando él tomó la mujer ajena, ¿no? Que tomarían también las mujeres de su pueblo, ¿no? Y eso ocurrió, ¿verdad? Lo podemos ver ahí con Absalón, que tomó todas sus mujeres. El profeta Eliseo, 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 1, ¿no? Que al día siguiente de el comercio de la ciudad, ¿no? Eso era en Samaria, ¿no? Se retiraría a su normalidad, siendo un hecho tal vez improbable, pues la ciudad estaba sitiada con los ejércitos enemigos.
Y así podemos enumerar muchos casos en la Biblia donde cuando un profeta de Dios habla y se cumple, porque es Dios el que habla directamente al pueblo. Los verdaderos profetas dicen cosas concretas, precisas, específicas, ¿verdad? Y lo dice hacia personas, hacia lugares, o en tiempos, en ciertos tiempos, para que las cosas se van a dar. Jamás van a hablar de cuestiones que no sean específicas, cosas sin superficial, ¿no? Este año pasará esto, habrá esto, que si ya sabemos que va a llover, ya sabemos que esas cosas van a ocurrir, va a haber sequía, también va a haber sequía. Pero seamos concretos, seamos concisos para que así he dicho el Señor. Yo le digo gloria al Señor cuando un hombre de Dios se atreve, que Dios, o sea, haber estado primeramente en la presencia de Dios, que Dios le revela una palabra y tú ves que te la dice después. Frente a toda la adversidad, toda la contrariedad que pueda hacer esto o todo lo que pueda ser ilógico, tú ves que la palabra se cumple. Da por hecho, da evidencia de que Dios es el que ha hablado. No es el hombre que se lo ha adivinado. Hermano, yo no estoy condenando a nadie que profetice de la manera que profetices. Todo el mundo tendrá que dar cuenta a Dios, ¿no? Pero yo lo que quiero que entendamos que el tema de profecía, el tema de decir o decir a las personas lo que tienen que hacer es algo muy complejo. Porque muchos de los autollamados profetas realmente no son profetas de Dios, son personas que quieren únicamente mostrarse. Mira, nosotros no necesitamos que promovernos. El Hijo de Dios no se tiene que promover, lo promueve Dios directamente. No hace falta que uno se promueva. Otra característica de un verdadero profeta es que nunca negocia ni comercializa el cumplimiento de lo que profetice, ¿no? La palabra de Dios se cumple siempre. Siempre se cumple la palabra de Dios. Por mucho contrario que pueda ser, por mucho incoherente que pueda parecer, siempre se va a cumplir la palabra de Dios. Incluso contra la misma voluntad del ser humano, aunque tú planifiques lo contrario, tú vas a ver que se va a hacer. Porque Dios lo ha dicho y si Dios lo ha dicho, se va a hacer. Dios no necesita que sellemos su profecía con dinero, objeto, ni menos comprando artículos. Hay gente que compra y que venden artículos para hacer que su palabra se vuelva una realidad en sus vidas, ¿no? Como cuando venden un boleto, ¿no? Y mira, Ezequiel capítulo 13, versículo 18, vemos como frente a ese tipo de profeta, lo que dice el Señor. Nuestro soberano Dios dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes, mujeres, que atrapan el alma tanto de los jóvenes como de los mayores? Les atan amuletos mágicos en las muñecas y le dan velos mágicos para la cabeza. ¿Acaso piensan que pueden atrapar a otros sin provocar su propia destrucción? Palabra fuerte, ¿verdad? Pero esta no es la única advertencia contra esa mercadería que hacen ahí con el pueblo de Dios. Miremos las advertencias ahí en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3. Dice: en su ambición querrán con palabras dañosas utilizarlo a vosotros como objetos de compraventa. ¿No hace tiempo que está dictada su condena y pronta para consumarse su ruina? Palabra de Dios. Vemos que en la palabra de Dios los profetas nunca negocian las profecías. No caiga usted en ese error que la mayoría de las iglesias están cayendo hoy en día. Hay unas características normal. Vemos otra característica, un verdadero profeta. Y esa es la más difícil a veces de... Gloria a Dios, se me ha ido la página, pero bueno, donde tenía los apuntes. Pero no importa. Era la sexta característica de un verdadero profeta, es de que el profeta no tiene temor que se pierdan sus seguidores, ¿no? Cuando uno tiene, usted habrá experimentado eso, ¿no? Cuando esos pastores que tienen miedo que sus ovejas se vayan, o si van a escuchar a otro predicador, si va a suceder esto,
Normalmente un profeta, un verdadero hijo de Dios, no tiene por qué tener miedo. Porque las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios. Las ovejas son de Dios y todos nosotros vamos a tener que dar cuenta a Dios. Si un verdadero profeta no pide dinero por su beneficio, ni tampoco tiene temor de perder a sus ovejas, a sus seguidores. Es que un verdadero profeta de Dios siempre tiene que hablar la verdad. Usted sabe que lo complicado de un mentiroso. Que dice tantas mentiras que siempre tiene que estar controlando con quién está hablando, qué mentira fue la que le dije a este otro, porque usted nunca había sido mentiroso. Nunca había sido mentiroso. No, yo sé, ustedes son santos, siempre han sido santos, siempre santos, puro, inmáculo todo. Uno que nunca dice verdaderamente mentira, o sea, una persona que no miente, no tiene problema cuando habla con la gente. No tiene problema porque no tiene. A este fue el que yo dije esto, yo le dije esto al otro. No, a este yo le dije que sí. No tiene problema, ¿por qué? Porque tú vas con la verdad. Y si tú vas con la verdad, no tienes problema. Pero es difícil una persona que planifica cosas, que plantea cosas, engaños para poder después mantenerse limpio delante de unas personas, justificarse. Un verdadero hombre de Dios sabe que la verdad, aunque sea dolorosa, es la única manera de rescatar a alguien que está perdido. Por muy dura que sea la palabra, por muy dura que tú le digas a la persona esto es o aquello, y tú dices, pero si le digo a esta persona ya no va a venir más. Bueno, pues tú has hecho tu parte. Tú has hecho tu parte. Ya Dios sabrá. Lo malo es que si tú no haces tu parte, Dios te va a reclamar. No. Y eso es lo que nosotros tenemos que mucho cuidado, tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque a pesar de todo eso somos siervos inútiles, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Porque todo hacemos por la gracia de Dios. Hermano, nosotros, cual sea lo duro que tengamos que corregir a los hermanos, tenemos que hacerlo por amor a Dios. Porque Dios nos pedirá cuenta. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que esto tenía unas evidencias tremendas, consecuencias directas, que hoy en día las tendremos que dar cuenta después, más adelante. ¿Por qué? Porque Dios tiene paciencia y espera que tú te arrepientas. Alguno dice, bueno, antiguamente pasaba mismo los discípulos decía, y la persona moría de golpe en ese momento cuando habían mentido contra el Espíritu Santo, y tenemos ejemplos bíblicos. Pero el Señor hoy tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos de nosotros sabemos, tenemos tantas evidencias de que Dios es real? El Dios nos ha mostrado una y otra vez más su poder y nosotros resistimos querer servirle, querer hacer su voluntad. Algunos porque, bueno, esperamos un poquito más, soy tan joven, soy tan bello, tan guapo, soy tan bella, tan guapa, que tengo tantos pretendientes, tengo tantas pretendientas que quiero todavía gozar de la vida y después ya más tarde ya veremos, ¿no? Pero ¿qué enseña la palabra? ¿Qué enseña la palabra? ¿Quién sabe cuándo viene el Señor? ¿Quién sabe cuándo viene el Señor? ¿No sabe cuándo viene el Señor? ¿No? ¿Está ahí listo? ¿Está ahí listo? ¿Está ahí listo? No hay convicción, ¿eh? Tú eres listo. Tú eres listo. ¿Estamos listos para ir con el Señor? Venga, arrepiéntense. Arrepiéntense. Hoy es el día, dijo la canción. Bueno, hemos cantado, ¿no? Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día. Dios siempre tiene misericordia de nosotros. Y tarda en venir, para algunos tarda en venir, pero Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén, todos lleguemos al arrepentimiento. ¿De qué te tiene que arrepentir? ¿Qué tiene que dejar de lado de hacer? ¿Qué está haciendo que no es digno delante de Dios? Cada uno sabemos, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestra vida y sabemos. Y el que no lo sepa, pues, que se lo pregunte a Dios, verá cómo Dios te lo muestra. Dios te muestra qué es lo que
lo que ha de hacer para ponerte en cuenta con Dios, o qué es lo que está haciendo que no es correcto y te ha de poner a cuenta para estar bien con Dios. En el Nuevo Testamento también vemos casos, y hay dos casos en este Nuevo Testamento. Juan el Bautista, vemos como Juan el Bautista fue el confrontar el pecado, ¿no? Cuando le dijo cuando le acusaron, ¿no? Cuando él acusó al rey que estaba en adulterio, ¿no? Y eso, por supuesto, no le iba a premiar, eso no le iba a traer buenas consecuencias. ¿Qué le costó? La vida, le cortaron la cabeza. Al mensaje de Dios no hay que adornarlo, hay que decirlo, cueste lo que cueste, y sin tener temor de perder lo que uno vaya a perder, que empieza la vida. Pero si no pierde aquí si pierde uno esta vida, este cuerpo, ¿qué? Estamos listos, hemos dicho que todos estamos listos, ¿no? ¿A dónde vamos? A la gloria con Dios. ¿De qué problema hay? Somos ganadores cuando hicimos la verdad, aunque nos corten la cabeza. El segundo caso lo tenemos también nuestro Señor Jesucristo. Contrario a lo que muchos piensan, que el ministerio de Jesús no es solo sonrisa, caminito, palpadita, y no, el Señor tuvo un momento muy duro. Y incluso para algunos era muy, muy fuerte, ¿no? En Juan capítulo 8, versículo 44, dice, ¿sois hijos de quién? ¿Quién dijo Jesús que eran hijos de quién? De vuestro padre el diablo. Hijo de vuestro padre el diablo. Esto revela lo confrontante que era Jesús. Lo extraordinario de esto es que Jesús no solamente era duro con los fariseos, no, él era duro y honesto, incluso con sus propios discípulos. En una ocasión, después de acusar a algunos de sus seguidores de incrédulos, lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 66. Si le quita los 2 puntos, cuidado, porque son 666. 6, 2 puntos, ¿verdad? 6, 2 puntos, 66. Que muchos de sus discípulos que se apartaron y ya no seguían a Jesús. ¿Y qué sucedió? Que Jesús se dirigió a sus 12 discípulos y le dijo también, ¿ustedes qué? El versículo 67, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Acaso queréis vosotros también iros? ¿Acaso también ustedes quieren también irse? Él no tenía temor que se fueran, en el sentido que tenían miedo a perder popularidad o perder seguidores. Él no tenía miedo que le dejaran solo. Pedro, Juan y muchos de ellos acusaban, denunciaban los pecados de la iglesia. Y nosotros no podemos quedarnos callados. Cuando con amor tenemos que revelar y predicar la verdadera palabra de Dios. En alguna ocasión también Pablo llegó a llamar insensato a la iglesia de Gálatas, y lo podemos ver en el libro de Gálatas, el capítulo 3, versículo 1. Todo esto, no vamos a entrar ahora en hechos versículos, pero lo importante es que nosotros entendamos la importancia de decir la verdad, y la verdad de Dios, no la nuestra, no lo que yo siento, lo que yo creo. Todos estos verdaderos siervos de Dios que vemos en la palabra de Dios, ellos no tenían temor de perder a sus seguidores, aunque debemos aclarar que lo importante es que hay que interceder por ellos. Uno tiene que estar orando por sus ovejas, por sus hermanos, y eso es una labor de todos nosotros. Orar unos por los otros, claro, velar uno por otro, cuidar uno por otro. Y cuidar y velar es una oración. Amén. Y así tenemos nosotros que cuidar de lo que Dios nos ha dado. Entonces un verdadero profeta te hablará francamente, aunque esto pueda resultar incómodo, ¿no? Un hombre de Dios no tendrá temor de confrontar a la iglesia con sus errores, con sus pecados. ¿Por qué? Porque el mensaje viene de Dios, no viene de uno. El mensaje no viene de un corazón humano, sino viene de Dios. Y otra característica de un verdadero profeta, que siempre procura de llevarte a la cruz de Cristo, de llevarte a rendirte a Cristo, a hacer su voluntad, a una confianza absoluta en nuestro Señor Jesucristo, a la obra que completó, que es el que
el que nos redimió en la cruz. Amén. Recientemente yo escuché a predicadores de la prosperidad, ¿no? Afirmando que la Biblia habla más de dinero que de oración. No sé si usted lo había escuchado, te digo que son tantas las publicidades que uno escucha. Y se jactaba de decir eso. No, en la Biblia encontramos que Dios habla más del dinero que de la oración. Y yo no sé si es verdad, yo no he contado cuántas veces habla de dinero, cuántas veces habla de oración, no lo he hecho. Pero yo no sé cuán cierta puede ser esa afirmación que hacen esas personas. Pero dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y si vemos el versículo 44 dice así, les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés y de los profetas y en los salmos. Amén. ¿Saben a qué se refería Jesús con la ley, Moisés y los salmos? Se refería a toda la Biblia. Se entiende de la época, ¿no? De la época que estaba Jesús, eso también está claro. Pero Jesús estaba afirmando ahí que el tema central de toda la Biblia es el mismo. Amén. Cada pasaje de la Biblia habla del Hijo de Dios, de Jesucristo, del Mesías, de Yeshua, Mashiach, ¿no? Como dice Yeshua Mashiach. No de dinero y prosperidad. Eso es cierto. Apocalipsis 19:10 lo dice más claramente. Dice, adorar a Dios porque el testimonio es de Jesús, el espíritu de la profecía. Amén. Un verdadero profeta te habla siempre de la importancia de creer y de conocer a Jesús. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que reconocerlo en cada situación y seguir el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Con esa íntima relación con Él. Tenemos que seguirle. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si un profeta no sigue a Cristo, entonces con toda seguridad se está dirigiendo a la perdición. Y si tú lo estás siguiendo, tú estás yendo también a la perdición juntamente con Él. Otra, y voy a ir breve ya para terminar, ya no puedo desarrollarla, pero sí les voy a mencionar y ustedes tomen apunte. Otra octava característica la vemos en Juan 10:11, que un verdadero profeta procura por el bienestar de las ovejas, tanto como se tiene que preocupar, tanto como se preocupara por uno mismo. Yo diría más, se tiene que preocupar más de sus ovejas que de sí mismo. Y esa es una de las características más grandes que tú puedas ver cuando tú ves a alguien digno de seguir. Si tú ves que se preocupa más de ti que de él mismo. Cuando tú ves a alguien que se preocupa más de ti que de sí mismo, es porque realmente abra la obra de Dios. Desinteresadamente, se entiende. Amén. Otra característica la tenemos en 2 de Pedro, capítulo 11, versículo 9. Un verdadero profeta siempre usa la Biblia como base de todas sus profecías. Siempre usa la Biblia. Otra décima vemos en Juan 5, capítulo 5, versículo 3, del 3 al 11. Un verdadero profeta es humilde, jamás hablará con arrogancia ni con palabras infladas, hablando de sí mismo. Si es alabado por su boca, por otras personas, no por uno mismo. Un verdadero profeta de Dios no se alaba a sí mismo, sino que lo alaban otros. En Isaías capítulo 8, versículo 20, vemos otra característica de un verdadero profeta. Nunca hablará en contra de la ley de Dios, ni te va a incitar a actuar en contra de ella. Una 12ª característica la tenemos en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4. Un verdadero profeta anima al pueblo para que dé ofrenda, pero no para sí mismo.
no para beneficio propio, sino para la obra de Dios, para los pobres, para los necesitados. No hinchándose y, claro, pero yo soy digno porque yo trabajo. Sí, tú trabajas. Y tú eres digno de tu salario. Pero las ofrendas, diezmo que se da a la iglesia no es para ti. Yo he tenido que confrontar cuando cuando he tenido en la vida otros cargos que estoy teniendo ahora. Y he tenido que confrontar situaciones donde se me confrontaba en el sentido que tenía que promover que los diezmos era para el pastor, porque el pastor es el sacerdote de la iglesia. Él tiene que recuperar esos diezmos y después de esos diezmos él da el diezmo a la iglesia para cubrir las necesidades de la iglesia. Y eso hace la mayoría de líderes de hoy en día. Y eso no es lo que enseña el Señor. Eso no enseña el Señor. En ninguna parte enseña el Señor esto. Hermano, yo les exhorto que ustedes analicen bien a la luz de la palabra de Dios cuando ustedes incluso son llamados a seguir a alguien que realmente tenga esas características que Dios describe de un verdadero siervo de Dios. Espero mis hermanos que hoy tengan ustedes tal vez un poquito más de herramientas para conocer y distinguir los verdaderos profetas, porque es muy importante que entiendan y apliquen esta palabra que hemos recibido en esta mañana de parte de Dios. Si nosotros le pedimos sabiduría a Dios y aprendemos a saber identificar o discernir esas diferencias, no habrá nadie que les pueda desviar del verdadero camino de la salvación, del verdadero camino de Dios. Cristo es la salvación, Cristo es la profecía, Cristo es el todo y el centro de nuestra vida. Amén. Él, el verbo hecho carne. Amén. Y les dejo ya por último un versículo que les leo, que es Juan 11:4, cuando Jesús recibió el mensaje y dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo del Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.